Hola a todos. Si los arqueólogos pudieran explicar fácilmente todas las cosas variadas que descubren, la arqueología sería una de las profesiones más simples del mundo, y cualquiera podría hacerlo. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Los arqueólogos a menudo se encuentran desconcertados por sus hallazgos, y eso es precisamente lo que ocurrió con los objetos que están a punto de ver en este video. Comencemos. Número 1. La tumba de Alejandro Magno. Intentar localizar la tumba de Alejandro Magno en Egipto ha sido una obsesión de por vida para generaciones de arqueólogos, pero Calíope Limnios Papacosta podría estar más cerca de encontrarla que nadie jamás ha estado. Después de 14 años de búsqueda, la arqueóloga griega encontró una magnífica estatua helenística temprana en los jardines Salat en Alejandría en 2012. Se cree que la estatua es una representación del propio Alejandro. Ella tomó eso como una señal para seguir excavando, y para 2019, ella y su equipo habían descubierto los antiguos barrios reales de Alejandría, 10 metros por debajo de la superficie de la ciudad que existe allí hoy en día. Finalmente se han encontrado los cimientos de Alejandría. El exemperador y faraón fue originalmente enterrado en la ciudad de Memphis, pero posteriormente fue trasladado a la ciudad que lleva su nombre. Eso fue un mal movimiento. La ciudad fue golpeada por un tsunami hace 2300 años, y los cimientos anegados de la ciudad se hundieron a un ritmo de 1/4 de centímetro por año. Eso podría no parecer mucho, pero cuando Alejandro llegó, ya se había hundido más de 3.6 metros y siguió hundiéndose. Nuevos edificios fueron construidos sobre los antiguos, y todo lo que estaba debajo de ellos se perdió y olvidó. La tumba está allí abajo en algún lugar y seguramente no puede estar lejos del recién expuesto barrio real. Número 2. Descubrimiento de dientes antiguos. Los descubrimientos arqueológicos más importantes son aquellos que tienen el potencial de cambiar completamente nuestra comprensión de la historia. Esa descripción se puede aplicar a 2 dientes que se encontraron en el suroeste de Alemania en octubre de 2017. Son dientes de simio y desafían nuestra comprensión de la historia y evolución humana. Eso es porque tienen 9.100.000 años. Los dientes son un canino y un molar superior, y se parecen mucho a los encontrados en los restos de los grandes simios que vagaban por África entre 2 y 5 millones de años atrás, con la diferencia obvia de que son mucho más antiguos. Se cree que esos simios africanos son parientes muy tempranos de los primeros humanos, por lo que su aparición en Alemania contradice la idea bien establecida de que la vida humana comenzó en África. El hallazgo es tan anómalo que algunos paleontólogos son reacios a confirmar que definitivamente son de origen hominoideo. Expertos que sí lo creen, opinan que tal vez la vida humana vino de Europa en lugar de África. Se necesitarían más pruebas para confirmar esa idea, pero ciertamente es una posibilidad. Número 3. Descubrimiento del megalodón. En este momento, paleontólogos en Dakota del Norte, en Estados Unidos, están excavando lo que se ha descrito como un cementerio de criaturas prehistóricas y dinosaurios que se presume fueron víctimas del asteroide que golpeó la Tierra hace millones de años y acabó con su especie. La mayoría de las criaturas en el sitio parecen haber muerto juntas hace aproximadamente 66 millones de años. El descubrimiento más notable hecho en el sitio hasta ahora son los restos de un megalodón de 30 metros de largo, con un peso estimado de 35 toneladas. Según un paleontólogo, este megalodón está excepcionalmente bien preservado y puede que no haya sido víctima de la colisión del asteroide. Dice que los huesos parecen casi como si hubieran sido procesados en una cámara de chorro abrasivo, lo cual sería obviamente imposible, ya que tal tecnología no existía en ese entonces, y aunque existiera, los dinosaurios no habrían sido capaces de operarla. Una explicación podría ser que la criatura fue devorada entera y quedó cubierta en el revestimiento estomacal de una criatura más grande. Eso plantea la pregunta, ¿qué tipo de dinosaurio sería lo suficientemente grande como para comerse a un megalodón? Número 4. Misterio de Roanoke. ¿Qué sucedió realmente con los colonos ingleses que desaparecieron de la isla de Roanoke a finales del siglo XVI?
Ha sido el tema de muchas obras de ficción e incluso de una o dos películas de terror. Pero a partir de febrero de 2020 podríamos estar acercándonos a una respuesta definitiva gracias al trabajo arqueológico en dos sitios diferentes en Carolina del Norte, en Estados Unidos. La desaparición de la colonia fue documentada por el colono John White, quien zarpó hacia Inglaterra para recolectar suministros en 1587 y no encontró rastro de su antiguo hogar, amigos o familia cuando regresó en 1590. Nunca más se les volvió a ver. La nueva evidencia sugiere que, por razones desconocidas, los colonos se trasladaron tierra adentro y se asimilaron en dos comunidades nativas americanas, una en la isla Hatteras y otra alrededor de 80 kilómetros al noroeste del sitio de Roanoke. Se han encontrado un anillo de sello de oro y la empuñadura de una espada ligera del siglo XVI en el último sitio, mientras que en la isla Hatteras se ha encontrado un lingote de cobre y una barra de hierro, ambos de origen europeo. Nada de esto nos dice por qué los colonos se trasladaron, pero finalmente podría decirnos a dónde fueron. Número 5. Rituales funerarios de Sajonia Anhalt. Los arqueólogos hicieron nuestro siguiente descubrimiento en Sajonia Anhalt, en Alemania, en septiembre de 2020, y aún no están muy seguros de qué hacer con él. Están seguros de que es una tumba germánica antigua y que las personas dentro de ella fueron enterradas hace aproximadamente 1500 años. Lo que les resulta difícil de entender son las circunstancias del entierro. Piensan que podría ser evidencia de un culto o secta antigua. Los esqueletos de 6 mujeres están dispuestos en una formación circular alrededor de un caldero en el centro de la tumba, que se cree contiene los restos cremados de un líder tribal o señor. En otras partes de la tumba están los huesos de animales sacrificados y una gran cantidad de oro. La tumba ha sido descrita como de una atmósfera casi decadente. La identidad del dueño de la tumba es desconocida, pero nunca se ha encontrado algo similar en Alemania. Los expertos podrían nunca haber encontrado esta tumba si no se hubiera roto accidentalmente durante la construcción de una nueva avícola en la zona. ¿Eran las mujeres esposas o sirvientas de la persona en el caldero de bronce? ¿Estaban vivas cuando se selló la tumba? Quizás nunca lo sabremos. Número 6. Sorpresivo descubrimiento de un huerto. Debido a que Adolf Hitler fue un monstruo, uno de los seres humanos más viles que jamás haya existido, es difícil imaginarlo disfrutando de un pasatiempo tranquilo y agradable como la jardinería. Sin embargo, parece que sí lo hacía. Un equipo de arqueólogos pasó el final de 2019 excavando su antiguo cuartel general en la Guarida del Lobo, en Polonia, y encontraron los restos de su huerto. Hitler pasó gran parte del último año o dos de la guerra en la Guarida del Lobo, pero se vio obligado a abandonarla en enero de 1945 mientras las fuerzas soviéticas avanzaban hacia su posición. El jardín está a menos de 900 metros del búnker del dictador nazi y contiene invernaderos, una casa para el jardinero y una sala de calderas que aseguraba que las condiciones fueran lo suficientemente cálidas para seguir cultivando los vegetales preferidos de Hitler durante todo el año. Hitler era un estricto vegetariano, por lo que tener un huerto cerca de su alojamiento tiene sentido, pero también formaba parte de su estrategia para evitar el riesgo de envenenamiento al mantener el control total sobre el origen de sus comidas. El descubrimiento se produjo 2 años después de que el teléfono rojo pintado de Hitler fuera desenterrado en el sitio. Se vendió en una subasta por casi $250,000. Número 7. Los orígenes de la vida animal. Si sigues la teoría de la evolución hasta su conclusión lógica, todos los animales deben haber tenido un ancestro común. En marzo de 2020, los científicos anunciaron que creen haber identificado a esa criatura, y no es una bonita. Es un gusano primitivo de 555 millones de años, con una cabeza, una cola y lados simétricos claramente definidos. Una forma cruda de ver a los humanos es que son poco más que un tracto digestivo envuelto en carne. Estos gusanos podrían describirse de la misma manera.
Sin embargo, sería más preciso describirlo como un váter, y su fósil fue encontrado dentro de un trozo de roca extraída de las profundidades del suelo en Australia. El fósil no es más grande que un grano de arroz y no se pudo ver ni estudiar claramente hasta que fue procesado con un escáner láser tridimensional. Ahora se ha nombrado Icaria Variotia y se ha citado como el váter más antiguo conocido jamás descubierto. Vivieron durante la era ediacárica, que es cuando aparecieron las primeras formas de vida multicelulares en la Tierra. La mayoría de las criaturas de esta era perecieron en un evento de extinción masiva prehistórico, pero esta parece haber sobrevivido durante al menos 100 millones de años, posiblemente allanando el camino para toda la vida animal futura en el proceso. Número 8. Tigres dientes de sable. Los tigres dientes de sable han estado extintos durante mucho tiempo, pero a menudo se citan como ejemplos de cuán poderosas eran las criaturas prehistóricas. A partir de junio de 2019, sabemos que eran aún más poderosos de lo que siempre habíamos pensado. Los expertos han estado estudiando los cráneos de tigres dientes de sable extraídos de 2 lugares diferentes en Argentina en un intento de determinar cómo murieron los animales y llegaron a una conclusión sorprendente. Fueron asesinados por otros tigres dientes de sable, y sus asesinos los abatieron con una sola mordida en la cabeza. Habiendo completado sus estudios, los expertos ahora se sienten lo suficientemente confiados como para decir que las bestias eran capaces de perforar el cráneo de otro gran felino con una sola mordida, gracias a la fuerza excepcional de sus dientes caninos. En ambos casos, los cráneos tienen una sola marca de perforación, casi directamente entre los ojos, en la cual los dientes de otro de su especie encajan perfectamente. Los tigres dientes de sable pasaban la mayor parte de su tiempo cazando y luchando contra mamuts y otras grandes criaturas, pero también se peleaban entre ellos por cosas como el territorio o las parejas reproductoras. Parece que esas peleas habrían terminado rápidamente y con consecuencias devastadoras para el perdedor. Número 9. Huchas antiguas. Cuando eras niño, es posible que guardaras las monedas que te daban los adultos en una hucha. Si tienes hijos, puede que incluso les hayas dado una hucha propia. Esta es una tradición antigua y se remonta a al menos 10.000 años. El equivalente antiguo de una hucha fue encontrado en Israel en enero de 2020, donde los arqueólogos hallaron una colección de monedas de oro escondidas dentro de un recipiente de barro para su seguridad. El descubrimiento se hizo en lo que se describe como una antigua zona industrial, donde los expertos creen que existió un centro comercial durante varios siglos. Todas las monedas fueron acuñadas a finales del siglo VIII y principios del siglo IX, proporcionando a los arqueólogos un contexto histórico para el hallazgo. Aunque el recipiente de barro en el que se encontraron no tenía forma de cerdo, tenía una ranura y un sello para evitar que las monedas se cayeran o se accediera a ellas fácilmente, por lo que habría servido para el mismo propósito. Dado el valor de las monedas en su interior, es más probable que el artefacto perteneciera a un adulto que a un niño, a menos que estemos hablando de un niño muy rico. Número 10. Entierro en carroza danesa. En mayo de 2018, la detectora de metales amateur Louise Smith desenterró algunos trozos de bronce derretido en un campo en el norte de Dinamarca. Inicialmente pensó que eran solo algunos botones antiguos, pero estaba equivocada. Cuando publicó fotos de sus hallazgos en línea, fueron vistas por Jeppe Boel Jepsen del Museo Histórico de Bencisel. Jepsen reconoció de inmediato los objetos como accesorios de bronce del tipo asociado con los entierros en carroza de la Edad de Hierro y organizó emocionado una excavación completa del sitio. Sus sospechas eran correctas, la carroza entera aún estaba allí en el suelo. La razón por la que las piezas que Louise encontró estaban derretidas es porque la carroza fue incendiada deliberadamente en el momento del entierro. Esto es atípico de lo que pensamos que sabemos sobre los entierros en carroza hace 2200 años, y los expertos no están seguros de cuál era su significado. No puede haber sido intencionado como un insulto al difunto. La tumba está cargada con demasiados bienes funerarios finos para eso. Además de la carroza, los arqueólogos también encontraron un cuerno de beber, calderos de bronce, un vaso de beber,
anillos de oro y piezas rotas de copas de beber de plata. Claramente, esta era una persona de gran importancia. Número 11. Descubrimiento de cremación en Cornwall. Nuestro próximo descubrimiento nos lleva a Cornwall, en Inglaterra. Es una vasija de barro que data de la Edad de Bronce. El artefacto es impresionantemente antiguo, pero normalmente no sería tan emocionante, ya que los descubrimientos de vasijas de barro de esta era son relativamente comunes en Inglaterra. Lo que hace diferente a esta es que no está vacía. Se cree que la vasija de 4000 años contiene restos humanos. Si los expertos están en lo cierto, esto es una cremación y entierro humano completamente intacto. La vasija fue descubierta con un grupo de otros artefactos de la Edad de Bronce, incluyendo herramientas de sílex y otras piezas de cerámica, en un sitio llamado Handers Barrow, cerca de Loe. El túmulo está en medio del campo de un agricultor, por lo que los arqueólogos responsables del descubrimiento agradecieron su buena suerte de que de alguna manera nunca haya sido dañado por un arado en todos los años que ha estado enterrado allí. No tenemos idea de por qué la gente que vivía en esta parte de Cornwall durante la Edad de Bronce enterraba a sus personas en túmulos, y es posible que nunca lo sepamos. El suelo en esta parte de Inglaterra es ácido, por lo que muchos entierros, artefactos y otras reliquias de esta era son destruidos mucho antes de que los arqueólogos los encuentren. Número 12. Descubrimiento de oro antiguo. Se esperaría que el ejemplo más antiguo de trabajo en oro descubierto en la historia británica estuviera en un museo, y ahora lo está, pero no es donde fue encontrado. En abril de 2018, esta tira de oro, que se cree tiene 4500 años o más, fue encontrada por un coleccionista dentro de una caja de piezas de repuesto para relojes en una venta de garaje. Eso es el equivalente británico a una venta de garaje o mercado de pulgas. John Workman, quien vio la tira de oro y pensó que podría ser valiosa, la compró por casi nada y la llevó a expertos. Ellos confirmaron su antigüedad y especularon que podría haber sido una pieza de joyería o quizás una decoración de espada durante la Edad de Bronce. Se han encontrado artículos similares en el país antes, pero ninguno tan antiguo. El material habría sido extremadamente raro en esa era, porque no existían minas de oro en el país, por lo que cualquier oro que se pudiera encontrar habría sido obtenido mediante bateo. A pesar de ser tan pequeña, se pensaba que podría valer hasta 3000 pesos si John decidiera venderla. Eso es más de 100 veces lo que pagó por ella, por lo que no es sorprendente que decidiera venderla. Número 13. Descubrimiento de Marco Aurelio. Los sitios arqueológicos requieren mantenimiento regular. En abril de 2018, los expertos en Egipto decidieron reducir el nivel de agua subterránea en el sitio del templo de Kom-Ombo en Asuán. Al hacerlo, encontraron una escultura de mármol de la cabeza del emperador romano Marco Aurelio. El emperador está representado con cabello rizado y barba, lo cual es consistente con la mayoría de las representaciones contemporáneas de él. Gobernó durante el siglo I y fue un notable escritor y filósofo, además de líder. Las estatuas de emperadores romanos, especialmente aquellas tan significativas como Marco Aurelio, son relativamente comunes en Italia, pero es raro encontrar una en Egipto. Como pueden ver en estas imágenes, la cabeza de mármol del emperador está dañada. Los expertos piensan que probablemente fue parte de una estatua de tamaño natural del emperador y que puede haber sido decapitada deliberadamente como una muestra de desafío. Sin embargo, el hecho de que se encontrara en un pozo significa que es posible que haya sido arrojada allí como una ofrenda votiva. Nunca lo sabremos con certeza. Número 14. El cementerio oculto de York. Aquí hay un hallazgo de 2018. En abril de ese año se decidió que el Old Newington Hotel en York, Inglaterra, sería remodelado en casas. Como parte del proceso, se arrancó la piscina del hotel. Para asombro y terror de los trabajadores de la construcción, se encontraron más de 70 esqueletos humanos debajo de la piscina. Se convocaron arqueólogos profesionales al lugar y rápidamente identificaron que estos eran los restos de soldados romanos y sus familias.
Ahora se piensa que este es uno de los cementerios romanos más antiguos jamás descubiertos en las Islas Británicas, creado poco después de que los romanos tomaran el control del territorio a mediados del siglo I. Lo realmente extraño del descubrimiento es que los esqueletos no estaban enterrados particularmente profundos debajo de la piscina. Parece imposible que los esqueletos no se hayan visto cuando se construyó el hotel en el siglo XIX, lo que plantea la posibilidad de que los constructores originales eran completamente conscientes de lo que estaban construyendo encima, pero decidieron mantenerlo en silencio y continuar con su construcción.